Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo conformado por Nicole Solís, Carlos Olivas y quien les habla, Gilmer Benítez, les hablaremos sobre el tema de Fundamentos del Derecho Penal. Fundamentos del Derecho Penal. Concepto. El derecho tiene por objetivo prevenir y reprimir los hechos considerados lesivos para el orden social. Entonces podríamos decir que este es el grupo de reglas de carácter penal que posee como objetivo el mantenimiento del orden jurídico y la convivencia social. ¿Para qué sirve? Los fundamentos del derecho penal sirven como regulación legal de una serie de instituciones habituales a las múltiples infracciones penales cometidas en el Código Penal. Aspectos. Derecho objetivo. El aspecto objetivo se refiere al grupo de reglas jurídico-penales que establecen los delitos, las penas y las medidas de estabilidad aplicables. Esto tiene relación con la tipificación y materialización por parte del Estado de las conductas consideradas como delictivas en una ley física. Por consiguiente, la persona que infringe la ley se le aplicará una sanción proporcional al producto punible cometido. Derecho personal. El aspecto personal tiene relación con la facultad sancionadora que tiene el Estado, lo cual le posibilita al mismo conceptuar los delitos y aplicar sanciones y medidas de estabilidad que corresponden. No obstante, esta facultad es reducida debido a que no puede otorgarse un poder sin medidas del Estado. Sin embargo, ¿cómo se limita el Estado a sí mismo? La manera de limitar al Estado es justamente por medio de la aplicación del ordenamiento jurídico vigente. Esto, paralelamente, viene estrechamente ligado inicialmente de legalidad en su doble acepción: derecho científico penal o dogmática jurídico penal. Es el análisis sistemático, lógico y político de las normativas del derecho penal que se hallan vigentes en cualquier sistema o estado, de esta forma como los valores y principios que lo rigen. La finalidad de la dogmática jurídico-penal es describir los puntos más importantes de las reglas penales y sus inicios, categorizando genéricamente las posiciones jurídicas. En ese sentido se consigue la mejor manera para su análisis, su comprensión y su aplicación viable. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes con todos. Mi nombre es Carla Xiomara Olivas Pocobanca y en esta ocasión me tocó las características del derecho penal. Es público porque el Estado exclusivamente se encarga de la imposición de las penas y medidas de seguridad. Por consiguiente, el objeto del derecho penal no es la correlación entre los individuos, sino entre el Estado, considerado como soberano. Y asimismo, las penas no se imponen en interés del inculpado, sino de la colectividad. Es regulador de conductas humanas. Se busca la regulación del comportamiento de los individuos en cuanto trasciendan al exterior, es decir, cuando el acto ideado se ha consumado. Por ello nadie puede ser sancionado por su pensamiento, puesto que la imputación de ideas correspondería a una invasión intransigente respecto a la moral y por lo tanto desprendiéndose del derecho de sumisión principal, la cual está dirigida a armonizar las relaciones puramente externas de los individuos a partir de la convivencia y la cooperación indispensable en la vida común. Es cultural, normativo, valorativo y finalista, puesto que es la ciencia del derecho penal que se ubica en la esfera del deber ser, por la concepción primordialmente cultural, y su objeto de estudio es el delito. Asimismo es normativo porque las normas señalan lo que está aprobado o contraindicado. También es valorativo, puesto que realiza una selección entre las conductas más peligrosas y nocivas para la sociedad. Y por último es finalista, puesto que resguarda los bienes jurídicos o intereses jurídicos, respecto en consecuencia de un fin colectivo respaldado, fin que puede ser el bienestar social, la paz con justicia y entre otros. Sistema discontinuo de ilicitudes. Si bien es cierto, no se puede prever la totalidad de las conductas humanas. Por ello, van surgiendo nuevas modalidades delictivas cada vez más sofisticadas. Asimismo, todas las leyes describen los comportamientos humanos, y esta descripción no es ni puede ser integral ni mucho menos absoluta, ya que la ley contiene la descripción de las acciones delictivas solamente de las conductas incriminadas. Las demás carecen de relevancia en un ordenamiento penal. Un ejemplo podría ser los delitos informáticos, tipificados en la ley número 30096, que tiene por objeto prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas
y datos informáticos, y otros bienes jurídicos de relevancia penal. Además, un factor importante que posibilita la existencia de nuevas conductas humanas es el avance tecnológico. Personalismo. El delincuente responde personalmente por las consecuencias penales de su conducta. Es decir, la pena solamente puede aplicarse y cumplirse personalmente al que delinque, no se transfiere a otras personas. También está prohibido que otro individuo cumpla con la pena establecida al acusado. Por último, la muerte del delincuente concluye con la posibilidad de sancionar penalmente el hecho del que fuera responsable. Ciencias penales tenemos a la criminología, que es la ciencia que estudia cómo surge el delito y la delincuencia en el interior de un sistema. Ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del delito, el delincuente, la víctima y el control social del comportamiento delictivo, y que trata de suministrar una información válida. Las políticas criminales se adaptarán dependiendo del tipo de Estado frente al cual nos encontremos, autoritario o socialdemocrático. Ahora bien, la dogmática penal es el estudio concreto de las normas penales. Es la disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización, elaboración y desarrollo de las disposiciones legales u opiniones de la doctrina científica en el campo del derecho penal. Y por último, criterios para determinar el carácter delictuoso de un acto. El desvalor del resultado. El desvalor del resultado comprende la lesión o peligro concreto del bien jurídico. El desvalor del acto es la infracción que se caracteriza por la deslealtad del individuo a los valores éticos sociales. Y la posición ecléctica. La acción no puede ser concebida sin tener en cuenta ambos factores, el desvalor del resultado y el desvalor de la acción. Nuestro Código Penal recoge esta tercera posición. Buenas tardes a todos, mi nombre es Nicole Lizeth Solís Rivero. En esta oportunidad me tocó exponer los principios fundamentales del derecho penal como medio de control social y sus formas. Principio de legalidad. El principio de legalidad, conocido bajo el axioma nullum crimen nulla poena sine lege, acuñado por el jurista alemán Paul Johann, consiste en aquel mandato por el cual una persona no puede ser sancionada si es que su conducta desaprobada no se encuentra totalmente regulada en la ley. Principio de la prohibición de la analogía. La Constitución Política del Perú, en su artículo 139, inciso 9, establece que el principio de inaplicabilidad por analogía de la ley penal y de las normas que restringen derechos. Asimismo, en el artículo 3 del título preliminar del Código Penal se señala que no está permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena de medida de seguridad que le corresponde. Principio de responsabilidad penal o de culpabilidad. Este principio tiene su soporte en que la sanción jurídica se corresponde con la reprochabilidad social al autor del hecho, quien en base a su libre albedrío y a su conocimiento realiza una conducta no adecuada al ordenamiento jurídico vigente. Principios de protección de los bienes jurídicos o de lesividad, también llamado principio de lesividad o de la objetividad jurídica. Este principio señala que para que una conducta determinada se configure como delito, primero debe de existir un daño a un bien jurídico legalmente protegido. Principio de subsidiariedad. Este principio señala que cuando se realice en la sociedad algún hecho delictivo, primero debe recurrirse a otros recursos jurídicos, ya sean civiles o administrativos, que ha de emplear el Estado para resolver el caso determinado, y recurrir en última instancia al derecho penal. Este principio se reconoce como mecanismo de última ratio. Principio de fragmentariedad. Este principio señala que el derecho penal va a tutelar aquellos objetos e intereses que son importantes para la sociedad. Sin embargo, no toda conducta activa u omisiva que ocasione lesión a determinados bienes jurídicos va a ser merecedora de intervención punitiva, sino solamente aquellas conductas cuyo resultado delictuoso sea una vulneración a aquellos bienes jurídicos de suma importancia.
Principio de proporcionalidad de la pena. Este principio señala que entre el delito cometido y la pena impuesta debe de existir una proporción. Para la imposición de la pena debe cumplirse con dos requisitos fundamentales: que el derecho haya sido cometido con dolo o culpa, y que se establezca la culpabilidad del autor, y que además reúna los requisitos indispensables para que se pueda iniciar un proceso penal. Principio de la igualdad. Este principio de igualdad consagrado constitucionalmente señala que las personas tienen derecho a un trato justo y equitativo. Esta igualdad también se ve reflejada en el derecho penal cuando se establecen las garantías para el cumplimiento de un proceso justo. Principio de humanidad de las penas. Este principio busca reducir esa secular violencia producida por la pena en el hombre y que lo afecta en sus derechos más importantes e imprescindibles como la vida, libertad y su patrimonio. Derecho penal como medio de control social. El derecho penal como medio de control social formalizado inhibe la comisión de delitos, así como también limita, dada la respuesta que precede del Estado, la reacción informal que puede provenir de las propias víctimas frente a los autores de delitos. Por tanto, el derecho penal se legitima en la medida que, por una parte, previene la comisión de delitos y por la otra, impide la llamada justicia de propia mano. Ahora bien, para dicho cometido no basta emplear instrumentos que apuntan a la pura intimidación. Por el contrario, es preciso que dichos mecanismos correspondan a lo que la ciudadanía espera de su derecho penal. El ejercicio del instrumento punitivo debe hallar su basamento en el consenso social. En este sentido, la función motivadora de las sentencias también cumple un importante papel de legitimación del derecho penal. En efecto, la obligación de motivación de las sentencias resulta primordial dentro de un Estado de Derecho, dado que el control último de la actividad jurisdiccional lo tiene el pueblo, aun cuando la exigencia de controlabilidad constituye una función burocrática. A través de los recursos, el más importante es el control democrático, pues es ejercicio por la propia ciudadanía que puede conocer de qué forma fue resuelto un determinado conflicto penal. En este contexto, y entendiendo que el empleo de dichos instrumentos supone el ejercicio de violencia, aun cuando sea institucionalizada, también se plantea como uno de los fines que debe perseguir el derecho penal la reducción de esta. En este orden, el Estado debe apreciar y valorar si el quantum de violencia que emplea, así policía, actuación de órganos de persecución como Ministerio Público, los tribunales y las medidas que pueden decretar para hacer cumplir sus resoluciones, las penas, se relaciona con la necesaria eficacia disuasiva en su actuación. Por tanto, si conforme a este autoanálisis se aprecia que se puede ver igualmente eficiente en la prevención de los delitos y de las reacciones informales, reduciendo o eliminando el exceso de violencia, entonces debe hacerse. Por lo demás, la historia del derecho penal nos ilustra cómo el Estado se ha sometido a revisiones constantes y se ha autolimitado en sus intervenciones punitivas. Así, la menor aplicación de la pena de muerte, la reducción de las penas privativas de libertad, procesos de desincriminación o despenalización. El interés de reducir aquella violencia que proviene de la sociedad, ya sea a través de la comisión de delitos o de reacciones informales, y por otro lado, el propósito de disminuir la que proviene del Estado y que está dirigida a enfrentar precisamente dicha violencia, es decir, la propia sociedad de donde surge la violencia que se quiere limitar cede a su vez al Estado el uso de otra violencia para que legítimamente la enfrente. Es en este ejercicio dialéctico, como muy bien expone Silvia Sánchez,
donde se formaliza tal medio de control social, disponiendo de ciertos principios formales y materiales, para cuya estructuración se han dedicado los últimos 2 siglos. Formas de control social. Primero, informales. Aquellos en los que el Estado no manifiesta de manera directa su carácter represivo sobre las personas, sino que la presión es ejercida por otros individuos o grupos de ellos, así la escuela, los grupos sociales, la familia, etc. Segundo, formales. Aquellos en los que el Estado manifiesta su poder para reprimir y controlar a las personas. Por ejemplo, las sanciones administrativas, el derecho penal, los jueces, la policía, los centros penitenciarios, etc.